Buenos días a todos. Por favor, vayan ocupando sus asientos los miembros de la mesa. Bien, mientras entramos en situación, quiero improvisar un pequeño relato antes de iniciarlo todo. Ven que en la pantalla principal se está proyectando la diapositiva con el título de la jornada que nos ocupa, y cada 30 segundos durante el tiempo de la inauguración oficial por parte de los miembros de la mesa va a aparecer una imagen que es un cuadro pintado por el doctor Cardiel del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, aquí presente. Muchas gracias, doctor Cardiel. Este cuadro tiene una peculiaridad y es el nombre: Los corazones lloran por Ucrania. Este cuadro lo ha comprado el Parlamento Europeo y será entregado en días breves al presidente Zelensky. O sea que estamos llenos de historia actual y además emotiva, significativa, y que ya nos pone un poquito en situación de lo que vamos a hablar. Muchas gracias. Señor rector, señor subdelegado del Gobierno en Aragón, mis generales, mi general, autoridades militares y civiles y personal asistente. Yo soy el coronel Pedro Ignacio de la Iglesia y seré quien lleve el hilo relator de esta jornada de conferencias a la que todos ustedes son bienvenidos. Sin más preámbulo, voy a presentar a los miembros de la mesa de inauguración. La mesa la preside don José Antonio Mayoral Murillo, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, en cuyo edificio paraninfo, buque insignia de la misma, nos encontramos. A la derecha del señor rector, el excelentísimo señor don Juan José Sánchez Ramos, general de división farmacéutico, que ostenta el cargo de Inspector General de Sanidad. Y completa la mesa de inauguración el profesor doctor don José Antonio Güemes, catedrático del Departamento de Cirugía y director de la Cátedra de Sanidad Militar, comandante médico Fidel Pajés Mirabe. Profesor Güemes, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Desde la universidad y en nombre del rector quiero darles la bienvenida a todos. Están en su casa. Esta es la casa no solo de los sanitarios, de los científicos y de las personas que trabajamos por otras personas. Es una oportunidad que hemos tenido desde la cátedra de poder organizar estas jornadas. Recordar que el Hospital Militar de la Defensa de Zaragoza es el único hospital de España que está recibiendo enfermos del conflicto de Ucrania y debemos de poner en valor todo el trabajo que están realizando todos los profesionales del Hospital de la Defensa y todos los profesionales militares que están trabajando por esta causa, desde los pilotos que están trayendo los enfermos, de los psiquiatras, rehabilitadores, traumatólogos, cirujanos, etcétera, etcétera. Creo que es una oportunidad única de poner todo esto en valor y también vamos a poder oír a importantes autoridades militares del propio ejército de Ucrania. Es una ocasión casi diría yo que histórica y espero que sean una jornada, unas charlas muy provechosas para todos y que saquemos algún ejemplo de todo lo que estamos viviendo. Señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, señor subdelegado del Gobierno, mi general, mis generales, autoridades civiles y militares, personal que nos acompaña, como Inspector General de Sanidad de la Defensa y presidente de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra de Sanidad Militar Fidel Pajés Mirabe, quiero agradecer su asistencia y el tiempo prestado a esta jornada. Quiero también expresar mi gratitud a todos los ponentes por su participación, a la dirección de la cátedra, por la iniciativa y organización y a la autoridad universitaria por su inestimable colaboración. Esta jornada se enmarca en un conflicto de trascendencia internacional, conflicto en el que España está brindando apoyo a muchos niveles. El pueblo ucraniano cuenta con el apoyo y el cariño del pueblo español. Por parte de nuestras Fuerzas Armadas, y en el asunto que nos ocupa, se está dando apoyo logístico con medios aéreos y unidades de apoyo al despliegue y evacuación sanitaria, y apoyo directo de la sanidad militar, que ha prestado y sigue prestando asistencia especializada
a heridos ucranianos en sus instalaciones del Hospital General de la Defensa en Zaragoza. Y todo ello con la inestimable colaboración del personal del Servicio Aragonés de Salud, gracias por el admirable trabajo en equipo. Por tanto, creo del máximo interés esta actividad divulgativa y científica que espero sea muy provechosa. Sin más, reitero mi agradecimiento y deseo que la jornada transcurra tal y como está previsto. Muchas gracias. Muchas gracias, general. General Sánchez, Antonio, doctor Güemes, generales, autoridades. Para aquellos que no conozcan poco el mundo universitario, aparte de su delegado de defensa, que es universitario, de su delegado del Gobierno, que es universitario, pero que está aquí en otra calidad, tenemos a la Consejería de Salud, representada por el doctor Abad, tenemos a la Facultad de Medicina, tenemos a la persona que se encarga de la relación entre la universidad y los distintos ámbitos de salud, que es el vicerrector de profesorado, y tenemos el presidente del Consejo Social. Es decir, tenemos aquí la representación de todas aquellas personas de la universidad y de nuestras consejerías que tienen relación de una manera u otra con la actividad que despliega el Hospital de la Defensa. Un hospital que es un buen ejemplo de la excelente relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, que en Aragón se plasma en muchos ámbitos. La Academia General Militar y el Hospital de la Defensa posiblemente son los dos ejemplos más señeros de cómo esta relación transcurre con normalidad y transcurre con aprecio mutuo. De hecho, nos alegramos mucho del premio extraordinario que recibió el Hospital Militar por su trabajo en la jornada que hoy nos ocupa. También nos alegramos de que el hospital tenga un director que tenga el rango de general, lo cual es muy satisfactorio para nosotros, y también nos alegramos muchísimo de ser reconocidos por este hospital con el premio extraordinario Capitán Médico Santiago Romín y Cajal, la Universidad de Zaragoza. ¿Y por qué todo esto? Porque la relación de la sociedad aragonesa y en particular de la universidad con su Hospital de la Defensa es una relación que no se puede entender de otra manera, no es fácil explicar, forma parte de la vida universitaria y forma parte de la vida ciudadana. Y al mismo tiempo que son capaces de atender a los heridos que vienen de esta insensata guerra que se ha desatado en Ucrania, al mismo tiempo siguen recibiendo a nuestro estudiantado y siguen atendiendo a los pacientes de la sociedad civil que acuden a este hospital. Y esto se ve con absoluta normalidad y se convive en una simbiosis perfecta, y se habla de todo y se discute de todo, y se mejoran las prácticas y se mejora la atención, y se tiene cada vez una interacción más sólida que nos hace sentirnos muy orgullosos de este hospital. Por eso el hecho de tener esta cátedra de Sanidad Militar entre el Ministerio de Defensa, en particular el área de Sanidad Militar, centrada, por supuesto, en este Hospital de la Defensa y centrada en nuestra Facultad de Medicina, representada por el doctor Güemes dentro de la cátedra, nos hace ver que realmente la colaboración entre instituciones públicas, en este caso el Ministerio de Defensa, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, es un camino irrenunciable y es un camino que solo nos llevará a ser cada día un poco mejores. Enhorabuena por la jornada. Enhorabuena por el premio, enhorabuena y gracias por su trabajo diario. Y ahora vamos a lo interesante, que es oír al primer conferenciante. Bueno, pues muchas gracias a los miembros de la mesa, señor rector, mi general, doctor Güemes. Para iniciar esta sesión de conferencias voy a presentar al primer conferenciante, el teniente general Francisco Gant Pampols. El general Gant es un referente en las Fuerzas Armadas por su amplísima trayectoria militar y su excelente capacidad para compartir y transmitir conocimiento. El teniente general Gant obtuvo su despacho de teniente de infantería en 1980
y el de teniente general del Ejército en 2016. Ha ocupado en los distintos empleos múltiples destinos. Tan solo destacaré los 3 últimos. En diciembre de 2009 fue nombrado director de la Academia General Militar. En marzo de 2013 fue nombrado asesor del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. En mayo de 2013 es nombrado director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y en diciembre de 2016, ascendido a teniente general, permanece en el cargo hasta mayo de 2017, fecha en la que es nombrado general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Está en posesión de múltiples condecoraciones y ha participado en varias misiones internacionales. Con el empleo de teniente general pasó a la situación administrativa de reserva, por haber cumplido 10 años en activo en empleos de general. La actual situación de reserva, a mi parecer, es solamente administrativa, pues continúa de forma evidentemente activa, como se demuestra en esta jornada, a la cual el teniente general mostró sin duda su disposición a participar desde la primera vez que tomé contacto con él. Para ponernos en contexto de la situación actual y centrar esta jornada, creemos que es el ponente idóneo. Así que, mi general, le escuchamos con atención. Bueno, buenos días, muchas gracias. Para mí es un honor y un placer tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes con motivo de unas jornadas que me llenan de orgullo como español. Propósito, transmitirles un punto de vista sobre una situación y un contexto con alguna previsión de futuro, desgraciadamente y hoy por hoy no demasiado halagüeña. Unas asunciones, algo que empezamos para no tener que ir repitiéndolo a lo largo de toda la conferencia. Vamos a hablar de un conflicto provocado por una potencia, que es la Federación Rusa, que es ilegal, es ilegítimo, es cruel y produce una destrucción extraordinariamente importante que exigirá unos periodos dilatadísimos de reconstrucción y un ingente consumo de recursos que en una situación de crisis deberíamos de poder dedicar a otras cosas, pero que inevitablemente van a tener que dedicarse a ayudarles. Esta es la agenda que les propongo. Irá muy rápido. Los mapas son los ojos de la historia. Esta frase es de Mercator. Como estamos en el mundo universitario, Mercator es un cartógrafo y geógrafo del Renacimiento y a quien le debemos ahora mismo probablemente las mejores interpretaciones, aunque tienen unas deformaciones de las que les hablaré. Es el primero que describe el mundo en plano, sabiendo que es circular, es una esfera. Les hablaré de los orígenes del conflicto, porque saben ustedes que toda situación tiene 2 lados de una colina como poco. Nosotros estamos viendo solo uno, pero no dejen, a pesar de lo que les he dicho al principio, no dejen de pensar que en la mentalidad rusa subyace algo que nosotros no entendemos. Ellos sí, pero nosotros no, por extraño que nos parezca. Les hablaré ya en concreto de la guerra de Ucrania, les diré en qué punto de situación estamos ahora mismo, verán 2 mapas rápidos. Algo que nos preocupa mucho ahora mismo, que es la amenaza nuclear, bacteriológica, química y radiológica. Les explicaré un poco cómo creo, porque saber nadie sabe nada, cómo creo que se puede llegar a desenvolver este tema. Les hablaré del impacto geopolítico y económico, que es probablemente la consecuencia más larga, más peligrosa y que más nos va a impactar de este conflicto. Y por último, unas conclusiones. Esto es lo que llamamos un mapa político, define países, define capitales y nos ilustra sobre una superficie. ¿Qué ven ahí que les llame la atención? ¿Qué tamaño tiene Islandia? El tamaño real es 4 veces menor que lo que ven ahí. ¿Ven Ucrania? Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, es más grande que España. Es decir, no tienen voluntad de engañar los mapas, tienen una voluntad de información, pero esa voluntad de información está constreñida, así que interpreten siempre la realidad de forma expandida, no se queden solo con lo que ven. Esto es Ucrania, 600.000 kilómetros cuadrados, es una tierra extraordinariamente bien organizada, tiene montañas en 2 sitios, tiene los Cárpatos y tiene las montañas de la zona del Donbass, tiene unos ríos que son navegables, enormes, o sea, su capacidad hidrológica es extraordinaria, y luego tiene una composición de su manto terrestre, de su suelo, que es muy rica, porque tiene lo que se llaman tierras negras, esas tierras
que nos han hecho considerar Ucrania a lo largo de la historia el granero de Europa, y lo es. Pero tiene más cosas. Tiene una península, hasta que en el 2014, en otra anexión ilegal y tampoco reconocida por la comunidad internacional, que es Crimea, que es una península que controla el acceso al Mar Negro, por su parte más septentrional. También tiene una zona muy chiquitina que se llama el Mar de Azov, lo verán ustedes a la derecha de la península de Crimea, que es otra zona en la que servía y sirve para extraer grandes cantidades de material en crudo, por ejemplo, hierro, de la zona de Mariupol, como han oído. Esa parte, desde el principio de la guerra, saben ustedes que una de las batallas más crueles fue Mariupol, fue para controlar eso. La península de Crimea y el continente, por decirlo así, estaban unidos en el estrecho de Kerch, ese estrechito que ven que comunica el Mar de Azov con el Mar Negro, por un puente que construyó Rusia en un tiempo récord y que privó de facto a Ucrania utilizar el Mar de Azov. Ucrania es rica. Rica es rica. O sea, podría ser un país autosuficiente en el momento en que consiguiera organizar debidamente su producción y los intercambios con sus vecinos, que podrían ser extraordinariamente productivos en los dos sentidos, tanto al norte, con la Federación Rusa, como al sur, con la Unión Europea. Tiene muchísimas cosas, pero de las que ahora mismo resultan elementos críticos o metales para el desarrollo futuro y el modelo de transición a la energía verde está el litio. Pero además del litio hace falta aluminio, hace falta hierro, hacen falta muchas más cosas. También tendría gas de esquisto y petróleo de esquisto, que aunque nos suene extraño, pero porque las técnicas del fracking son muy agresivas con el entorno, pero como el modelo de transición verde que se ha diseñado no es posible sostenerlo, pues durante un tiempo habrá que llevar un proceso de coexistencia con las energías tradicionales y las renovables hasta que podamos hacer una sustitución que sea progresiva, porque caso contrario lo que hacemos es colapsar las economías. Un poquito de historia. En el ideario ruso está que Ucrania es Rusia. Bueno, no es Rusia. Hay una palabra que es Rus, lo que ven arriba, Rus de Kiev, está asociado a la figura de este señor, que es Vladimiro. En teoría, el que funda y desarrolla el Rus de Kiev y lo expande. En aquel momento no existía Rusia, y Ucrania tampoco existía, pero sí existía el Rus de Kiev y un montón de pequeños puntitos que se van aglutinando por la fuerza, como todo lo que ocurre a finales del primer milenio, y se va generando un imperio. El Rus de Kiev se amplía. Llegan los mongoles arrasan absolutamente con todo lo que era el Rus de Kiev desaparece, hasta que aparece el zarato de Moscú. Entonces sí aparece Rusia. Moscú hasta ese momento era una aldea, literalmente. Esa fecha en la que aparece, que estamos en el siglo XV, tiene trascendencia porque se quiere creer o se quiere pasar al imaginario que el zarato de Moscú se va a convertir en la Roma de Oriente. La religión también cuenta, y mucho. Estamos hablando de la Iglesia ortodoxa. El imperio de los zares, pues luego lo verán en un mapa, el imperio de los zares empieza en el zarato de Moscú y dura hasta la caída de los Romanov durante la Primera Guerra Mundial por el auge del partido bolchevique y la Revolución Comunista. Verán ahí a Catalina la Grande. ¿Por qué la cito? Porque está dentro de los imperios. Pues porque Crimea en concreto y Odesa en particular están asociados a una figura que es Potemkin, que se la conquista a los tártaros, se la ofrece a la reina Catalina y además a la zarina, y además les crea de la nada Odesa. Para los amantes de la arquitectura y la historia lo hace un general español que es ingeniero, es el que diseña Odesa, y San Petersburgo otro. La Primera Guerra Mundial supone una transformación completa de ese tablero, hay una pérdida de terreno del imperio de los zares, hay un asentamiento y un reconocimiento explícito del movimiento bolchevique y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la continuación. En la creación de la Unión Soviética, pues saben ustedes que se van agrupando repúblicas voluntariamente, es un medio eufemismo, en unos casos sí y en otros no. Se produce la desmembración de la URSS a raíz de la caída del muro y a raíz de la implosión. Pues saben ustedes que la Unión Soviética explota de dentro a fuera, no hay nada que desde fuera
provoque ese movimiento acelerado. Fracasa la glasnost, la transparencia, fracasa la perestroika, la modernización de Gorbachov y colapsa. Se desmembra y aparece la nueva Ucrania. La nueva Ucrania es fruto de esa desmembración, vota en referéndum ser independiente mayoritariamente, hay una serie de tratados, aparece ahí una primera cifra que es 2004 porque empieza a haber problemas internos en el sentido de alinear bien. ¿Se acuerdan de la Revolución Naranja? Es 2004. ¿Se acuerdan de que al presidente de la Revolución Naranja, probablemente, que fue presidente, Yanushenko, probablemente lo envenenaron porque, en fin, era una persona bien parecida y de repente tenía una especie de volcán en la cara? En el 2008 se produce otro movimiento, otro más, de Yanukovych. Yanukovych era pro-occidental. ¿Qué ocurre? Pues que gana el gobierno, la Revolución Naranja gobernó, pero hay un problema y es que no acaba de resolverse algunos de los temas que son recurrentes a lo largo de la historia. Es un problema de distribución del poder, de élites, de la antigua Unión Soviética que todavía tiene permeada la sociedad y fracasa. Bueno, pues aparece otro señor, les he dicho es Yanushenko, es Yanukovych. Aparece otro señor que es con el que se va a producir este problema que tiene su origen o que nosotros vemos en el Maidán. ¿Se acuerdan de una plaza en la que de repente hay una revolución que es un golpe de Estado? Esa revolución es un golpe de Estado, porque con mayor o menor legitimidad el presidente había salido de unas elecciones y lo que ocurre es que lo deponen, literalmente, sale metido en un maletero y va a camino de la Federación Rusa. Y entonces llega un señor que se llama Poroshenko, que toma algunas medidas un tanto conflictivas y complejas, particularmente en la zona del Donbass. Y es cuando se produce, en primer lugar, la anexión de Crimea. ¿Se acuerdan de unos hombrecillos verdes, unidades militares que no eran de nadie, que decían que si eran partisanos? Falso, evidentemente no. Y luego se intenta reproducir ese movimiento en el Donbass. No funciona. No funciona porque en el Donbass se llega a una guerra que empieza en el 2014 que continúa ahora, una guerra de trincheras. ¿Qué pasa en el 2019? Pues que llega el actual presidente y es un presidente por el que nadie daba prácticamente nada y que ha resultado ser un presidente con carisma, con decisión, con capacidad de atracción y liderazgo, en fin, un cambio sustancial. Y llega el 2022, el año en el que estamos, en que el 24 de febrero, como saben, se produce la invasión. Eso era el Rus de Kiev a finales sobre el año 1984. Todo lo que le rodea, si se dan cuenta, y es muy importante desde el punto de vista de la geografía y la política, hay dos mares conectados. Está el Mar Negro y está el Báltico. En aquel momento se llamaba Istmo Intermares. Todo eso es lo que acaba transformándose en el Rus de Kiev porque progresivamente el príncipe Vladimiro y sus descendientes lo van conquistando. Así que sí que tiene entidad, hasta que llegan los mogoles y se lo cargan. Esto, tártaros, Tartaria, los tártaros, los cosacos. Tartaria era la península de Crimea y el resto son los cosacos del Dnieper, los cosacos del Don. Un carácter duro, gente apegada a sus tradiciones, muy guerrera, muy combativa. Desde el zarato de Moscú, ya han desaparecido los mogoles, la Rusia de los zares, primero, la Unión Soviética, segundo, y la Federación Rusa, en tercer lugar, siempre han tenido como principio, geopolíticamente se ha identificado de formas distintas, expandirse para alejar la frontera de lo que ellos consideraban en aquel momento su tierra, la zona corazón de Rusia, que era la Rusia blanca, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Por eso cruzan los Urales, llegan hasta el Pacífico, en la zona de Vladivostok, por eso conquistan Siberia entera, por eso le roban a China una parte de la Siberia más meridional y Mongolia, y por eso empujan las fronteras hacia el sur y hacia el oeste para alejar el máximo posible a sus potenciales enemigos, que siempre los ha tenido viniendo desde polacos, suecos, franceses y alemanes, venían de esas direcciones, ¿no? Así que todo lo que había entre los orígenes de esas grandes llanuras de Europa Central y la tierra corazón, esa tierra corazón para ellos, tenían que ser o estados tapón o estados frontera.
de ellos. Esta es la evolución. ¿Qué significa? No, esto no tiene ninguna carga de legitimidad para decir ahora que Rusia era o no dueña de Ucrania. Esto es la creación, cómo se crea Ucrania en el tiempo. No, o sea, que no crean que Ucrania era una idea monolítica desde el principio que se ha ido proyectando a lo largo del tiempo. Ucrania era la almendrita naranja que ven. A esa almendrita naranja los zares, por interés, le añaden la parte amarilla, luego Lenin le añade prácticamente todo el Donbass y lo que hay más allá del Dnieper, llegando incluso, si lo ven, bueno, no se ve ahí en el mapa, a Moldavia, la península de Crimea, falta Stalin, que le da la zona de Polonia, esa zona, lo pronuncio mal, ya lo sé, se llama Lvov o Leonov. Leonov era como se llamaba en polaco. Todo esto son escenarios de la Segunda Guerra Mundial. En toda Ucrania se peleó en la Segunda Guerra Mundial. Además se peleó con ucranianos de distinto signo. Y por último, la última cesión es durante la Unión Soviética también, y es la península de Crimea, que se la da graciablemente Nikita Khrushchev a Ucrania en 1954. Esto es lo que dice, esto es parte del ideario que utiliza el presidente Putin cuando dice que Ucrania es un producto de la Unión Soviética, de los soviets, que no es una tierra, no es un país real. Ese es su argumentario. Bueno, esta es la Unión Soviética, pues aquí no ven a Ucrania, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque era una república socialista, o sea, no había nada independiente, ¿no? Para que tengan una foto del siguiente argumento que emplea la Federación Rusa, es este. Esto era Europa en el año 1968. Aquí no aparece ni Estonia, ni Letonia, ni Lituania, ni Ucrania. ¿Por qué? Pues porque eran repúblicas socialistas soviéticas, evidentemente. O sea que esta es la percepción de seguridad que tenía la Unión Soviética respecto al otro bloque, que era la OTAN. Vamos al año 2020. Miren, cuando el presidente Bush padre se reúne con Mikhail Gorbachev, que todavía era secretario general del PQS y todavía mandaba, se produce un acuerdo para que se reunifique Alemania, sin que haya un derramamiento de sangre. Es cuando ustedes saben que Alemania Oriental no hace nada, cuando de repente la gente empieza a cruzar de un sitio a otro, pero hay muchas tropas rusas estacionadas en Alemania Oriental. Entonces se produce un acuerdo para que ese repliegue se produzca naturalmente, y la condición no escrita de ese repliegue, pero eso lo ha dicho, ha habido varios políticos que estaban presentes en esas conversaciones, ese repliegue y la anexión, la reunificación pacífica de Alemania se produjo bajo una condición, y es que la OTAN no ampliara sus fronteras más allá de esa reunificada Alemania. ¿De acuerdo? Complicado, ¿no? ¿Conocen ustedes la doctrina Kennan, el señor del telegrama largo, que fue el que creó el concepto de cinturón sanitario bordeando a la Unión Soviética y países satélites? Pues el señor que dice que oyó eso en esa conversación es Kennan. También lo sostiene otro politólogo muy famoso, que se llama Mearsheimer, y también en su día, ahora quizá no lo diga, fue Kissinger. En fin, una diferencia de opiniones porque la seguridad es un intangible. Significa que cada uno la percibe de una forma distinta. Rusia la percibía con el sostenimiento de esos estados colchón frontera entre una fuerza que entiende opuesta a sus intereses y Rusia, la propia Rusia, ¿no? Bueno, empezamos. Vamos a entrar ya en materia. Ya se han hecho a la idea. A ese mapa del 2020 añádales ahora los 1.340 kilómetros de aumento de frontera con un país OTAN que se producen por la entrada de Finlandia en la organización y Suecia. Con lo cual, países ribereños del Báltico, todos OTAN. La única salida que le queda a Rusia por el Báltico es una ínsula, porque no tiene conexión con el resto del país, que se llama Kaliningrado. Para los amantes de la filosofía, Königsberg, la patria de Kant. ¿Qué quería Putin? Eso quería Putin.
de una forma o de otra, subyugar a Ucrania, transformarlo en un Estado títere y hacerle política y económicamente dependiente de la Federación Rusa, generando así el concepto de frontera expandida, Estado tapón y asegurarse parte de los recursos que tiene Ucrania y que le interesan. Pues porque al final Ucrania y Rusia, desde el complejo industrial militar, viven en una especie de simbiosis. Los dos se necesitan. El gas que utilizaba Ucrania, como saben, era ruso. Y el combustible fisible para las centrales nucleares era ruso. Y la tecnología de las centrales nucleares era rusa, entre otras cosas, ¿no? Que esto se haya ido estropeando con el tiempo, pues tiene que ver con distintas aproximaciones a la realidad. Bueno, si conseguía lo primero, ¿qué era lo que inmediatamente desaparecía del mapa? Pues desaparecía que pudiera ingresar en la OTAN, proceso que se había acelerado, se inició en la cumbre de Bucarest y se aceleró en la cumbre de Bruselas en el 2021, en el que se volvió a hablar del ingreso de Ucrania, Moldavia, Georgia y ya está. Todos esos tres sitios que les he dicho en disputa, con zonas disputadas, Georgia con Abjasia y Osetia del Sur y Moldavia con Transnistria. ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos? Pues controlar el país, literalmente. O sea, el objetivo político es lo que un político le da a los militares que planean al nivel más elevado. Y le dice que lo transforme en acciones de carácter estratégico. Bueno, pues las acciones eran estas, ¿no? Tenía que conseguir que Ucrania no fuera autosuficiente en ningún caso, fuera dependiente, por eso la colocaba en su órbita. Tenía que negarle la salida al mar, porque eso es lo que hacía que fuera absolutamente dependiente, porque la principal riqueza de Ucrania son materias primas, muchas, muchísimo peso, y lo único que hace rentable ese modelo de exportación son los fletes marítimos. Todo lo demás tiene unos costes extraordinarios, ¿no? Y luego fraccionarla territorialmente, evitarle una continuidad territorial. Le quitas la salida al Mar Negro, le quitas la salida al Mar de Azov, le quitas el Donbass, unes un corredor, le aíslas de Odessa, que Odessa era la perla del Mar Negro y era tradicionalmente rusa, y además lo unes con una parte que era la que te permitía seguir ejerciendo presión sobre Moldavia, que era Transnistria, el río Dniester, ¿no? Eso sería. Bueno, pues esto se transforma en lo que hacen los militares sobre el terreno. Estas cosas no se las leen porque son el ABC. Esto es lo que querían, ¿eh? Como decimos en castellano, del dicho al hecho siempre hay un trecho. Este penúltimo punto, como ven, pues más bien no, ¿eh? Y este tampoco. Curiosamente, porque por primera vez en la historia la denegación de servicios en el ciberespacio se produjo, pero se reconstituyó por la iniciativa de un particular. El servicio de Internet a Ucrania se lo está proporcionando Elon Musk con una red de microsatélites que tiene en órbita estacionaria sobre Ucrania. Este es el dominio ciber. Aquí se ha peleado una parte importantísima de la guerra que no han visto ustedes. ¿Y por qué? Pues porque mire quiénes son, mire de verdad quiénes son los que usan ese dominio. La inmensa mayoría de la gente, quizá en nuestra generación no, pero la siguiente sí, obtienen su información y cambian opiniones a través de estas plataformas. Este es el otro mundo, este es el mundo virtual. El concepto relato, las imágenes que ven del presidente Zelensky con una camiseta militar, con unos primeros planos muy agresivos, con mucha convicción, ese relato corre ahí. Ese relato lo ganó Ucrania desde el minuto 1. Eso también ayuda a comprender qué está ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque, ¿se acuerdan ustedes de los 4 jinetes del Apocalipsis? Pues el quinto cabalga más rápido que los demás. La primera, esto es de un filósofo griego, ahora no sé si era, no era Pericles, pero decía, la primera víctima de una guerra, de toda guerra, es la verdad. La primera. Ese que galopa. Toda la información que reciben ustedes no es ni cierta ni falsa. Depende de quién la emita y depende de quién la reciba. Qué criterio tenga a la hora de filtrarla y qué interpretación haga con ella.
La intención de toda información es evidente, es crear un relato favorable al interés propio y que sea contrario al interés de mi adversario. Toda la información que están recibiendo ustedes viene de un lado. Yo sé que tenemos una simpatía natural, y los españoles más, hacia el invadido y hacia el débil, pero ucranianos están muriendo muchos soldados, muchos, no pocos. Y algunos de los que no mueren y vienen aquí, vienen en las condiciones que los vemos, ¿de acuerdo? Así que piensen que hay siempre, siempre, siempre dos lados de la colina, solo estamos viendo uno. Día 24. Rusia, la Federación Rusa acometió un plan de operaciones vastísimo, extraordinariamente ambicioso, prácticamente 200.000 efectivos sobre el terreno, entre 150 y 200, nunca se ha sabido bien, hasta 11 direcciones de esfuerzo diferentes, creyendo que iba a ser un paseo militar. O sea, tuvo varios errores, unos de carácter estratégico, el principal de ellos es la escasa o nula inteligencia estratégica sobre la capacidad real del ejército ucraniano, la voluntad real de su población, el carácter de su presidente. Estas tres cosas. El siguiente error estratégico expandido, ya más hacia la parte internacional, tendría que ver con la firmeza en el apoyo que podía obtener Ucrania del ámbito internacional. Craso error, creyó que no iba a pasar nada como en Crimea y como ustedes han visto, se acaba de aprobar la 7ª ronda de sanciones de la Unión Europea y oficialmente la Federación Rusa pues es un país aislado, no del todo, como saben ustedes, pero prácticamente aislado. Bueno, eso es lo que quería. Esto es la traducción al terreno de aquello de y me quedo con el Donbass y me quedo con Crimea, consolido Crimea, tengo un pasillo terrestre, me quedo con Odessa, cambio el gobierno de Kiev, lo hago favorable, me estaciono sin rebasar el río Dnieper, que es la línea que ven ahí punteada, y luego, poco a poco, en cuanto esto lo tenga resuelto, desnazifico el ejército ucraniano, significa quito a todo aquel que tenga un afán independentista claro, coloco gente proclive y me voy replegando. Esto es lo que ellos hubieran querido. De esto a lo que hay, pues no. En el terreno, lo máximo que llegó a conseguir, si recuerdan, es esto, sumando un poquito más en la zona de Lugansk. Pero esto se acabó, como ustedes saben, se acabó el 29 de agosto. Previamente había habido varios fracasos. Había habido un fracaso en Kiev, en la parte más al norte, había habido otro en Chernigov y ha habido otro en Kharkov. En todas esas partes el ejército ruso entró y tuvo que replegarse. Y luego en la parte de abajo, que era donde se estaba produciendo una batalla de desgaste, una guerra de trincheras, literalmente, primero de carácter ofensivo, que se para literalmente en el río Dnieper, aunque lo cruza en algún momento la Federación Rusa, y luego todavía sigue atacando Rusia en la zona de Donetsk. Sin mucho éxito, evidentemente, pero sigue con acciones ofensivas, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, ahora vamos a la realidad. Las guerras son un conjunto de batallas ofensivas y defensivas que tienen como objetivo derrotar la voluntad de resistencia de un adversario y acabar alcanzando los fines políticos para los que se diseñaron. Ofensivas y defensivas. Finalidad política. ¿Cómo está el control litoral ahora mismo de Ucrania? Pues no es ucraniano. Lo único que entra y sale son los barcos que, como saben ustedes, se acuerdan para suministrar grano a todos aquellos que eran clientes habituales de Ucrania, pero ni en la cantidad ni en el modo en que debieran ser recibidos. Y todos ellos pasan una inspección cuyo garante principal es Turquía y que tiene dos elementos que conviven ahí, que son ucranianos y rusos, ¿no? Que son los que hacen las inspecciones a los barcos. Así que no hay control litoral en el Mar Negro por parte de Ucrania. Control del espacio aéreo. El espacio aéreo de Ucrania está cerrado. A Ucrania no se vuela. ¿Por qué? Pues porque es un país en guerra, es una zona de guerra. ¿Quiénes vuelan? Pues vuelan aparatos militares. ¿Tiene superioridad aérea la Federación Rusa? No, ni siquiera local. Pero nadie puede volar porque lo que vuele puede ser derribado por unos o por otros. ¿Integridad territorial? Pues todavía no la tiene, a pesar de esta extraordinaria reacción ofensiva que ha habido, tanto en el sur como en la zona noreste, pues evidentemente hay aproximadamente un 17% todavía de terreno ucraniano que no es de Ucrania.
La acción política del Estado, pues está constreñida, tiene una acción exterior muy potente, pero la acción interior es la de un país en guerra, es decir, tiene un sistema político de guerra en el que las libertades están restringidas, porque es así. No puede generar un flujo continuo de apoyos mutuos entre las regiones, porque lo primero que tiene que atender, y más importante, y luego lo veremos, es el flujo de desplazados internos que tienen que seguir atendiendo, ¿no? La capacidad de la administración, pues ahora mismo la Ucrania está sosteniéndose en la ayuda exterior. Es decir, sus gastos corrientes, sus necesidades, se están supliendo con ayuda internacional. O sea, no es autosuficiente. Las Fuerzas Armadas, pues disciplinadas, muy eficaces, muy valientes, audaces, con sistemas modernos que han sabido incorporar, los están empleando con disciplina, con eficacia, pero son las que son. Y si están teniendo bajas, cuesta reponerlas. Pero no son las del 2014, ni muchísimo menos. Son unas Fuerzas Armadas que tienen voluntad de vencer clarísima, una moral de victoria ahora mismo elevadísima, pero están limitadas. Ustedes cuando oigan hablar de los HIMARS, porque los HIMARS, hay 16 HIMARS, 16 plataformas HIMARS. Esto es una cosa importante, pero esto no define una guerra, ni la acaba decidiendo, igual que otro tipo de armamento. En fin, no hay que dejarse guiar tampoco por todo lo que oímos, ¿no? La resistencia irregular, pues ya ha surgido, ya tiene unos movimientos de irregulares distribuidos en todas las zonas ocupadas por la Federación Rusa. La más importante está al noreste de Jersón, esa ciudad que sigue ocupada por los rusos y donde se está produciendo quizá la mayor presión en todo el sur, ¿no? En toda esa contraofensiva sur. La OTAN y la Unión Europea, pues como saben ustedes, absolutamente del lado ucraniano, con limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues son unas delgadas líneas rojas que se pintaron al principio, y es que en potencia y en alcance hay determinadas, y plataforma y tipo de plataforma, hay determinadas armas que no se van a proporcionar a Ucrania porque la Federación Rusa dijo, y habría que creerle, que consideraría casus belli que eso fuera así, es decir, motivo para entrar en guerra. Estamos hablando de, no se les han proporcionado carros de combate occidentales, se les han proporcionado los modelos que en su momento países del Pacto de Varsovia tenían, T-72 fundamentalmente, de Polonia, de Chequia, etc. Sistemas de artillería y de artillería antiaérea como los S-300, que eran rusos también, pero no se han proporcionado otro tipo de armas y tampoco se han proporcionado misiles ni siquiera de alcance táctico intermedio, ¿no? Entre 300 y 600 kilómetros. ¿Y la comunidad internacional? Pues, ¿ustedes creen que la comunidad internacional apoya uniformemente a Ucrania? No. Así estamos en el día, tenía que ir a un día de referencia, el 219. Hoy hay una población en el noreste que es importante, que es Limán, es probable que también caiga del lado ucraniano hoy. Así que lo que están ustedes viendo es un intento desesperado de la Federación Rusa de consolidar una línea en la que poder detener esa contraofensiva, absorber ese impulso, detenerlo, estacionarlo físicamente y esperar a reconstituirse a lo largo del otoño y el invierno para en primavera veríamos. Así que esto lo que presagiaría, si ocurre así, si no hay un colapso total de la Federación Rusa, lo que está anunciando es que se va a producir lo que se llama una guerra de salvas. Es decir, van a utilizar sistemas de armas, de artillería o plataformas aéreas de largo alcance en el que se van a batir objetivos de una forma continuada, ¿no? Con más o menos fortuna y más o menos precisión. Este es el principal drama. Se nos pasa porque al final consumimos mucha más realidad de la que somos capaces de asimilar, así que ya no nos acordamos. Ucrania tenía al empezar la guerra unos 44 millones de habitantes, ¿no? Bueno, pues piensen ustedes qué parte de esos 44 ni produce, ni está donde trabajaba, ni puede vivir donde quería vivir. Unos se han tenido que ir fuera del país y otros están dentro del país en zonas donde están estresando las comunidades sobre las que están porque no tenían la capacidad para soportar toda esa masa de población que se les ha venido encima. El país del entorno que más peso está llevando es Polonia.
que también nos ayuda a entender por qué Polonia es más asertiva en sus declaraciones, ¿no? Esta es una tragedia de verdad, porque muchos de esos refugiados, como en las guerras balcánicas, no tendrán dónde volver, porque no tendrán casa, porque no tendrán trabajo. La amenaza nuclear, ¿de qué hablamos? Bueno, pues hablamos de lo que ustedes ya saben. Las armas nucleares inicialmente se crearon como un sistema de disuasión muy poderoso para no tener que emplearse nunca. Cuando se crearon, como saben ustedes, se emplearon en primer término 3 veces en el mismo año. Una en Alamogordo para saber cuántas cosas se rompían con un arma nuclear, luego sobre Hiroshima, se dieron cuenta de que el destrozo era extraordinario, pero como lo estaban lanzando contra un país que era realmente fanático y no contemplaba el rendirse bajo ningún tipo de condición, la tuvieron que emplear otra vez en Nagasaki y entonces la voluntad de resistencia tanto de la población japonesa como de sus líderes políticos y militares se acabó. Así que sí se empleó. Hay una serie de doctrinas respecto al empleo del arma nuclear. Si Rusia llegara a emplear el arma nuclear, la menos mala de las hipótesis sería que lo haría de una forma muy limitada, lo haría sobre terreno de Ucrania, no lo haría directamente sobre una población, sino sobre un elemento de infraestructura crítico y establecería la posibilidad de escalar de una forma continua, ir presionando y presionando hasta que Ucrania decidiera rendirse. Al final, cuando se emplea un arma nuclear, no se emplea para negociar mejor, se emplea para que el otro se rinda. Esto es una salvajada, es una barbaridad, todo lo que ustedes quieran, pero en el ideario de alguien que lleva ya 80.000 bajas entre conciudadanos, que acaba de hacer una leva y que los va a mandar otra vez, pues no son las condiciones morales ni la humanidad lo que prevalece a la hora de decidir. Así que en un momento determinado, cuando viera una situación crítica para lo que él cree que es su diseño, o bien para lo que se considera que es la supervivencia en la parte esencial de la Federación Rusa, pues mi parecer, mío, insisto, es que creo que sí que las usaría. ¿Qué pasa con el arma nuclear? Pues que hay un día después. ¿Y cuál es el día después? Pues el día después es que si se contiene en Ucrania, pues Ucrania lo va a sufrir de una forma extraordinaria. Pero si no se llegara a contener en Ucrania, pues el día después es que no hay día después. O sea, si esto escalase a una guerra nuclear generalizada, les recomiendo ver la película El día después, una película de mediados de los 80 que les ilustra sobre qué es esto, ¿no? No hay un día después. Entraríamos en el invierno nuclear, en fin, apocalíptico y sin sentido. Lo mejor sería no empezarla, insisto, pero con personas como esta, pues no sabemos. Hablamos de 4 tipos de cosas que se las enseño. Misiles intercontinentales, que suelen tener base fija o móvil, pero terrestre. Los que son sobre plataformas navales, estos son indetectables, así que cuidado con cuando se dice hay unos sistemas que permiten desde el momento en que se lanza el arma seguir la trayectoria y destruirla en vuelo. No, todavía no, o no con toda la certidumbre que haría, bueno, tú empieza que yo derribaré todo lo que lances, en ningún caso. Con que muy pocas de esas cabezas llegaran a su objetivo, huelga que les diga lo demás, ¿no? Y luego está el tercer vector, que son el aéreo, plataformas aéreas, que lanzan misiles, que pueden ser crucero, que pueden, en fin, de todo tipo. Esto es lo que se conforma como la triada. Ninguna de estas cosas serían las que se empleara sobre Ucrania. Sobre Ucrania se emplearían lo que se llaman armas nucleares tácticas, que tienen una potencia mucho menor, y en función de cuál sea esa potencia, el nivel de destrucción, la altura de la explosión, lo que compone la bomba en sí, la ojiva, pues produce más o menos destrucción, pudiendo acotarse relativamente en el espacio, ¿no? Les decía que no puede uno fiarse a poder derribar algo, porque ahora las tecnologías de los misiles intercontinentales, pues además de que algunos de ellos ya son de carácter hipersónico, es decir, vuelan pues prácticamente a unos 12.000 kilómetros por hora, es muchas veces la velocidad del sonido, pues además tienen una cosa que se llama cabezas múltiples con reentrada independiente, ¿no? Es una ojiva, se abre y de esa ojiva salen pues hasta 12 cosas distintas que tienen cabezas nucleares. Esto no es para un cálculo fino, porque en los cálculos finos y en los juegos de salón, con eso empezó la Primera Guerra Mundial, así que espero que hayamos aprendido de la historia. En cuanto a la biológica y a la química, pues la biológica la conocemos pues porque llevamos viviendo el COVID
3 años. Así que sabemos que ni tiene fronteras, ni tiene vacunas, ni tiene nada de nada. Así que emplear cualquiera de estas dos puede acabar siendo un arma de doble filo que no tiene mucho sentido, ¿no? Quizá en una demostración y de una forma muy local podría ser una tentación que yo creo que no es lógica, porque tiene una carga de negatividad altísima y un rendimiento práctico bajo. Vamos allá. ¿Cuál es el impacto? En el político, ¿qué quería Putin? Pues lo que quería no ha conseguido, no solo no lo ha conseguido, sino que ha conseguido lo contrario. Se ha producido un renacer de la OTAN, en concreto, un fortalecimiento de la Unión Europea, un aumento del concepto de importancia de las alianzas y una inclusión de nuevos miembros, con otros que están llamando a la puerta para entrar. En las dos, en la Unión Europea, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. En el aspecto económico, bueno, pues aquí es donde sí estamos padeciendo y mucho. Hemos vivido, desgraciadamente, ha sido una acumulación de situaciones desastrosas, ¿no? Empezamos con una pandemia que afecta a la humanidad, que hace que la contracción de la producción global se produzca, que se rompan los stocks que países como España pierdan la 10ª parte de su PIB en un año. Eso es lo que hace una pandemia. Es como una guerra, ¿eh? A los efectos de pérdida económica es una guerra. ¿Pero qué hace? Pues es que además tiene un efecto expandido. Es que todo lo que ocurre en una economía prácticamente globalizada como la nuestra hace que todo tenga una carga de negatividad en el impacto y en las cuentas de resultados, porque que no se produzcan semiconductores y no se transformen en microchips hace que no se produzcan lavadoras ni coches, que si no se extrae cobre no se produzca cableado, en fin, todo lo que se puedan imaginar y más. Y a raíz de que uno de los contendientes, el principal, era uno de los principales suministradores de productos energéticos, pues hace que todavía se agrave más, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hemos entrado en... el concepto en el que estamos hoy es recesión virtual, el que vamos a entrar en el primer trimestre del año que viene se llama recesión técnica y si no lo resolvemos se llamará recesión profunda. Este será el itinerario. En el militar, pues con carácter generalizado, incremento de los gastos de defensa por todos los países del mundo, particularmente incremento de las tensiones en alguna de las exrepúblicas de Asia Central. Como saben que ahora mismo entre kirguises y kazajos y Kirguistán y tayikos están teniendo problemas. Hay un choque fronterizo. El garante ahí es la Federación Rusa. De la misma manera que entre Armenia y Azerbaiyán también es la Federación Rusa y también está habiendo emergencia. Y de la misma manera que en Georgia también se está volviendo a producir un incremento de la tensión. Se huele la sangre. Bueno, y en la parte social, ese rechazo internacional, maticen, occidental. Todo esto es lo que tiene abierto, este es el melón de la Federación Rusa en el mundo. O sea, no es solo el problema de lo que ven. La Federación Rusa le gustaría ser potencia global, no lo es. Le sentó fatal al presidente Putin que el presidente Obama le dijera que era una potencia regional, le sentó fatal. Pero la realidad es esa, porque económicamente y poblacionalmente es una potencia regional media. Tiene 144 millones de habitantes, sí que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pero no tiene con qué ocuparlos, ¿no? Y sin embargo, su concepto de paneslavismo imperial es esto. ¿Cuáles son los elementos que más están catalizando, que más están atrayendo ahora nuestra incertidumbre? Pues el primero es evidentemente la crisis energética en la que nos estamos volcando y que no nos permite tener la certidumbre de poder marcar desde el punto de vista de la economía un itinerario que podamos seguir y que sostenga nuestros niveles de producción. Estamos hablando de reducir la producción. El siguiente es la postura de la Unión Europea. La Unión Europea quiere ser estratégico, pero para ser estratégico hace falta querer ser estratégico, poder ser estratégico y saber ser estratégico. De las 3 patas, de momento solo hay una, que es la primera. La siguiente incógnita es, hay un día después en esta guerra, ¿qué pasará con este? ¿Qué pasará con la Federación Rusa?
¿Y qué pasará con la Federación Rusa? Tendrá mucho que ver con qué acaba pasando en el conflicto o en la zona estratégica Asia-Pacífico e Indo-Pacífico, donde, como dicen los americanos, la temperatura sube, ¿no? Mercury rising. Si contáramos el poder, pues hombre, sería así, pero como saben ustedes, la Unión Europea es una adición de números, pero no es una sinergia de números. Así que no seríamos por cantidad, pero no por empleo, la tercera potencia económica mundial. Si pensáramos en gastos militares, el poder, pues bueno, este es la ratio de cómo están los países del mundo. Estos son los países de la OTAN. Como son muchos numeritos, se lo pongo así que lo entienden mejor. Ahí hay uno que quiere, puede y sabe, hay otros que quieren, no pueden todo lo que pueden, pero sí saben, y hay otros que quieren, pero no pueden y no saben. Importamos más que exportamos de la Federación Rusa, solo que la capacidad para sustituir lo que importamos de la Federación Rusa, como saben ustedes, es complejo, tanto en gas como en petróleo. Tenemos elementos alternativos que nos están saliendo extraordinariamente caros. Esto viene al cuento de, acuérdense que decían en Roma, qui prodest, ¿quién gana? ¿Quién pierde esto? ¿Quién pierde en esta guerra? ¿Quién pierde más en esta guerra? Ucrania. ¿Quién es el siguiente que más pierde? Rusia. ¿Quién es el siguiente que más pierde? Europa. ¿Quién gana? Estados Unidos. ¿Y quién puede acabar ganando todo? China. Esta es la red que ya no funciona. Tenderemos a aumentar los flujos que lleguen por tubo, por gasoducto, desde la zona de Azerbaiyán, Argelia, con la que hemos tenido un desencuentro, pero que va a aumentar el flujo a través de Italia, y luego las regasificadoras de gas natural licuado, en la que saben ustedes que somos una potencia, pero somos una potencia para regasificar y quedárnoslo en España, porque la posibilidad de sacarlo pues, no existe. Tenemos muy poca capacidad de exportación. Estos son los que nos podrían suplir. ¿Se acuerdan del precio del megavatio hora de gas del mes de agosto? 350 euros. Ayer estaba a 205. Y lo de topar, en fin, el término topar precios, saben ustedes que es artificial, porque el hecho de que el coste repercutido en la sociedad sea menor, significa que vía impuestos acabará recuperándose la brecha que se abre. Así que todo en su justo término, es diferir el compromiso de pago. Cuando vean el siguiente mapa, piensen en esto. Estos son a los que les vende armas la Federación Rusa. Estos son los que votaron a favor, fueron neutrales o se abstuvieron, se ausentaron de la sala. Ven ustedes que mayoritariamente el mayor color es el verde, ¿de acuerdo? Estos condenaron todos la invasión de la Federación Rusa de Ucrania. Solo que todo ese verde que ven supone 1/3 de la población mundial. Los otros 2/3 viven en países que o se abstuvieron o se ausentaron de la votación. Es lo que se está llamando ahora sur global, otro concepto que hoy no podemos desarrollar. Así se votó en África. Y dice uno, ¿por qué? Pues porque esto es la presencia rusa en África a través del grupo Wagner. No hay que subestimar la capacidad que tiene de desestabilizar Rusia, muchas y diferentes zonas del mundo. El impacto en la alimentación. Estamos con los precios de los alimentos mucho más caros que en plena guerra del COVID. Le llamo guerra del COVID porque lo fue, a los efectos. ¿De acuerdo? China. Saben ustedes que China es como Jano. Tiene una cara y puede poner la otra. Por una parte dice que no hay que aislar, ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no hay que aislar a la Federación Rusa de los acuerdos que se tomen, y por otra le dice a la Federación Rusa que hay que negociar y que hay que tener en cuenta que el principio de soberanía territorial es irrenunciable. Ella lo dice por Taiwán, evidentemente. Pero
si de verdad quisiera sostener la segunda postura, con no comprarle gas y petróleo a Rusia, le haría un daño, este sí que le haría un daño irremediable. El principal proveedor de gas a China ahora mismo es la Federación Rusa, a través de un gasoducto gigantesco que se llama Poder de Siberia. Y esos son los principales campos de gas están en la zona de Siberia y al norte, justo pegados al Ártico, y ese es el despliegue que pretende hacer para reforzar. El otro talón de Aquiles de China son los carburantes y materias primas, los recibe por el estrecho de Malaca. Por eso hay un conflicto alrededor del Indo-Pacífico y el sur del Mar de la China, porque necesita imperiosamente garantizar esto. Pero como China nunca pone todos los huevos en la misma cesta, también está abriendo la ruta del norte para comerciar con Europa. Esto se abrirá, estará perfectamente libre, apoyado por rompehielos nucleares en la segunda mitad de nuestra década. A partir del 2025 y hacia el 2030 se navegará abiertamente por el Ártico. Y esto son los conflictos que tiene China, que tiene muchos, solo que no los resuelve militarmente, de momento. Sitio por sitio. Islas, zonas, alturas, fundamentalmente asociado con el tránsito de materias primas y con el agua. Por eso verán que hay tantos con la India al norte. Eso es el Tíbet. Y esto es cómo intentan, de una u otra forma, cercar a China. Distintas alianzas que pretenden, con carácter global, contenerla. Y esto es como China intenta evitar que se la contenga, abriendo una nueva ruta de la seda. Tiene menos rendimiento que un barco, pero funciona. Y esto es cómo protege bases aeronavales, armas, flotas, misiles, A2AD, denegación de acceso, lo que a ella le interesa. Y esto es cómo ejerce su poder blando, cómo invierte China en el mundo. Cada puntito de eso son 1.000 millones de dólares. Verán que ha comprado África presente y futuro y está en América intentando lo mismo. ¿Cómo se prepara China para el futuro? Pues de una forma distinta a nosotros. Ese es el mix energético que creará para ser autosuficiente. Ahí ven, 2025, 2060. ¿Y por qué lo planea y lo llevará a cabo? Pues porque los elementos que necesita para hacerlos o los tiene o los refina. Ninguna de las dos cosas nos pasa a nosotros. ¿De acuerdo? Si pensamos en el petróleo, que es el que ellos van a seguir utilizando en ese proceso de equilibrio, pues evidentemente es la compañía de Arabia Saudí. Pero si ven, hay 3 Chinas que refinan, que son las más importantes de Asia y que lo hacen autosuficiente. Así que por aquí tampoco. Y acabo. ¿Qué significa el regreso a la antigüedad? Pues hemos perdido la capacidad para la negociación y en vez de usar la fuerza de la razón, estamos empezando a usar otra vez la razón de la fuerza. Así que vuelve la política de alianzas, vuelve el poder duro, se subordina el poder blando y, desgraciadamente, volvemos a una política de bloques en la que, queramos o no, se nos va a pedir que nos alineemos. No existirá la posibilidad de ser blando, no habrá tibiezas. ¿Nos tocará o no nos tocará? Si Europa quisiera, pudiera y supiera ser un poder independiente, sería perfecto, porque 3 puntos se equilibran mucho mejor que 2. Pero ese multilateralismo eficaz requiere voluntad, capacidad y potencia. La realpolitik del siglo XXI es conseguir todo aquello que se pueda conseguir, no pensar en lo que no está a nuestro alcance. O sea, a mí me encantaría que la Federación Rusa saliera completamente derrotada de Ucrania y que desapareciera el presidente Putin y que Rusia se incorporara a la Unión Europea, porque haría de la Unión Europea un gigante, de verdad. Pero desgraciadamente no lo veo factible. El nuevo orden mundial que estamos viendo es unipolar, con un hegemón que está perdiendo parte de esa hegemonía y otro polo que está emergiendo. Para que la trampa de Tucídides no acabe de producirse, habrá que medir muy bien si el que está declinando no quiere provocar un conflicto
para evitar que el que está ascendiendo ascienda más rápido. No entro en mucho más. ¿Y el futuro que nos espera? Pues miren, el futuro que nos espera es el que depende de cada uno de ustedes. Si somos capaces de convencer a nuestros conciudadanos que necesitamos países fuertes, naciones fuertes, que estén integradas en organizaciones internacionales con capacidad, que tengan una decidida voluntad de sostener a toda costa una serie de principios, tenemos una oportunidad. Y si no, pues acabaremos de vasallos, ¿eh? Y nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, mi general, muchísimas gracias. Señor rector, muchísimas gracias. Sentimos que se tenga que ir. Vamos a conectar con la general Ostachenko. ¿La tenemos ya? Conéctala. Bueno, mi general, me temo que no vamos a tener mucho tiempo para preguntas breves. Casi lo dejaría para el tiempo de la mesa de debate, aunque su conferencia daría para haber hablado toda la mañana solo sobre lo que nos ha contado. Impresionante. No sé si podemos tener el técnico la conexión con la Major General Tetiana Ostachenko. Teníamos enlace, Rebeca. Estos son los problemas del directo. Intentamos que la general Ostachenko nos enviase la presentación grabada por si había algún problema, pero entiendo que problemas de seguridad no lo han permitido. Bueno, los tenemos delante. Good morning, madam. Good morning. Voy a presentar, first in Spanish, please. Voy a presentar a la Mayor General Tetiana Ostachenko, general médico responsable de la sanidad militar ucraniana en el momento actual. Consta a la organización de este evento que hizo todo lo posible por asistir presencialmente a esta jornada, pero como es evidente y comprensible por todos ustedes, la compleja situación en Ucrania no le ha permitido desplazarse. Aún así, sabemos del esfuerzo personal y técnico que supone entrar en este evento por videoconferencia, por lo cual le estamos muy agradecidos. La Mayor General ocupa, como he dicho, el cargo de Inspectora General de la Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Su participación en esta jornada nos va a transmitir un poco la realidad más actual de la asistencia sanitaria en primera línea, sus problemas en la puesta en estado de evacuación y tratamiento posterior de las bajas en combate. Ma'am, let me apologize for my English. Today, it is an honor for all of us to have such a prestigious speaker. Considering the current situation you are going through, especially in relation to the complex medical assistance to combat casualties, we appreciate very much your time, and we are sure it's going to be a fruitful and interesting lecture. Whenever you wish, the floor is yours. Thank you very much. Good morning, everyone again. Sorry, I couldn't be present by person in such high conference, but nevertheless, I believe that it's absolutely possible to inform you through VTC concerning current situation and challenges of the medical system that Ukrainian medical forces face during full-scale Russian aggression on the territory of Ukraine. It's an honor for me to be here and appreciate the opportunity to take part in this event. And the full-scale invasion of the Russian army has completely changed the security situation, not only in the European continent, but it's also shocked the whole world. This is not just war for independence and sovereignty of Ukraine. Ukrainians are fighting for their place among the European civilization, for their values, rights, and freedom that are fundamental in the Western world.
Today, Ukraine at the vanguard of the fight for liberty and security of Europe as a whole and democratic values. It's Ukrainian blood that gets spilled today in repelling the Russian invasion, which not only threats Ukraine, but Western countries too. Nobody can feel safety now. Every day, Russia launches rocket and missile strikes across the whole of the territory of Ukraine. Mykolaiv, Dnipro, Kremenchuk, Lviv, and even Transcarpathian region. Recently, because of rocket attacks, civilian objects of Kryvyi Rih were destroyed. Hundreds of civilian people were wounded. All of these places are located only a few dozen kilometers away from the border. Their air strikes are taking place almost at the border with EU and NATO. Today, Ukraine is playing a vital role in shielding civilized world from the Russian aggressor. Tomorrow, the realities of this barbaric war can extend towards other countries of the Euro-Atlantic region: Poland, Slovakia, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia, Hungary, etc. The war of Putin against Ukraine has fundamentally changed European security and constituted the biggest security crisis of the recent decades. Next slide, please. Here is a brief overview of the current situation in Ukraine. It has been more than 7 months since their full-scale Russian aggression. We have war during 8 years, but it's really terrible that start of 24th of February this year. During this period, the armed forces of Ukraine have proven that Russia is incapable of mounting successful offensive combat operation, currently on several strategic avenues, mainly due to gaps of the level of strategic logistic planning of operation, but also due to a lack of motivation of its personnel and military groupings. Right now, Russia provides mobilization of their people to Russian army. It estimates around 350,000 people. So the crisis should be more deep nearest time. The main tactics of the armed forces of Russian Federation are to gain the advantage at the expense of quantity despite of losses. The enemy is using aviation, phosphorus bombs, rocket artillery, MLRS, cluster bombs, heavy flamethrower system, and is targeting critical infrastructure, transport hubs, fuel and energy, thermal power plants, river dams, bridges, storages, with humanitarian aid and food, military industry, and civilian population. The total number of various cruise missiles that Russia has used against Ukraine today is more than 3,500 missiles. Next slide, please. Something that distinguishes the armed forces of the Russian Federation is a complete neglect of international humanitarian law and laws of war, which manifests itself in constant and non-selective shelling of civilian objects, residential buildings, kindergartens, school, and it's causing major losses in civilian population. Next slide. Here, I would like to remind you of thousands of men, women, and children who were shot dead, tortured, and raped on the territories occupied by Russia. Since the beginning of full-scale aggression of the Russian Federation, their armed forces have destroyed more than 900 public health institutions,
through massive airstrikes and missile bombing. These include first and ambulatory clinics, hospitals, and polyclinics, as well as maternity homes. On numerous occasions, they targeted medical vehicles which were marked with the medical symbol of the Red Cross. Since the beginning of Russian aggression, more than 200 medical vehicles have been destroyed. These evidences should undoubtedly be present at the International Court hearing. Next slide, please. Over almost 5 months, more than 100 medics were killed in action, and our 300 wounded in action while performing their duties. Up to 100 medical staff were illegally detained in their occupied areas. Despite that, the medical staff is conducting their duties with high degree of professionalism and are saving Ukrainian lives. The main problem on the territory that have been under occupation of Russian Federation Army are absence of electricity, of water supply, and any connection. I mean telephone or internet. Next slide, please. According to official data, the Russian losses on the battlefield to date are as follows. You can see it on slides. The loss of Russian personnel exceeds the losses of the armed forces of Ukraine by almost 5 times. Next slide, please. Ever since the beginning of full-scale invasion of Russia, the medical service of the armed forces of Ukraine has been reacting to new challenges and increasing the capabilities of medical forces. That we have created a unified medical space by resubordinating health institution of the Ministry of Health of Ukraine and other components of defense forces to the Medical Forces Command of the Armed Forces of Ukraine. This allowed to increase the overall number of beds available to the defense forces of Ukraine up to 35,000. We included forces and assets of emergency medical assistance of Ukraine in the evacuation process and delivery of first aid to injured personnel of defense forces of Ukraine. We have repurposed health institution of the civilian medical chain for first aid treatment of wounded personnel that require long-term care and so that are going through rehabilitation and require prosthetics. We have appointed military coordinators of medical profile in medical facilities of the Ministry of Health of Ukraine and Defense Forces where wounded persons are being treated. Organized military medical expert review of the wounded, including sick personnel in relevant medical facility, military and civilian. Created additional medical and evacuation units, military hospitals, independent medical ambulance companies, temporary ambulance trains through mobilization capacity of the national economy. We created more than 60 mobile medical reinforcement group through means of Medical Forces Command, which are capable of providing medical assistance at Role 2 level and higher. These units can be additionally settlement or with cardiovascular surgeons, which allow to decrease the number of initial amputation and conduct surgeries in case of critical bleeding from major vessels and or other niche specialists. Also, we incorporated capabilities of the National Medical Sciences Academy of Ukraine in order to provide highly specialized medical treatment to wounded, traumatized, and sick personnel of the Defense Forces of Ukraine. We improved the triage system during massive incoming of wounded
and traumatized personnel by separating evacuation streams of the wounded and diseased, not only at the level of required medical treatment, but also through nosology. Health facilities specializing in polytrauma, neurosurgery, burns, ocular trauma, eye trauma also. Also was organized an efficient extraction for the wounded and diseased military personnel through railway and more or less eye transfer. As far as you know, right now the airspace of Ukraine mostly closed. So aeromed evacuation is very critical, and we have no possibility to evacuate by air a lot of number of patients. So 50% of patients are evacuated by train if we take into account the numbers of wounded people. Next slide, please. All the measures listed above were adopted during the first 2 weeks in the beginning of full-scale invasion, with a large quantity of wounded and injured personnel coming in at the same time. These measures allowed to organize an efficient system for treatment and evacuation that is compliant with common medical treatment principles. Here on the slide, you can see the numbers of wounded and killed civilians. The ratio of dead of wounded personnel among the military and civilians average at 1 to 5. Next slide, please. Since the beginning of full-scale military aggression from the Russian Federation, more than 2,000 civilians were killed, including 190 children, and more than 12,000 have been wounded, including more than 600 children. Next slide. On this slide, you can see the structure of military losses. Among the wounded, 38% were diseased, 31% sustained combat injuries or traumas, 19 non-combat injuries and traumas, and 12% had psychogenic disorders. During first 2 months, the level of psychogenic disorders was around 7%. Right now, time is flowing, and we have seen increasing such kind of losses. Light injuries amounted 47% of cases, with medium severity up 48%, and heavy injuries at level of 7%. The structure of sanitary losses based on the level of severity varied based on combat situation, weapons used, type of operation, and location. It's urban or countryside. Next slide, please. A large number of patients sustained serious and combined injuries and traumas. We experience a scarcity of narrow focus specialists of civil health care systems, such as maxillofacial surgeons. As a result, emergency care for such injuries is irreversibly delayed. This is quite typical for eye and hand injuries too. In peacetime, such kind of polytrauma not really exist, and it's problem of narrow specialists. Next slide, please. Blast from explosive weapons, flamethrower system, building destruction followed by fires and detonation of different types of heavy weapons are causing significant burns. It requires setting up specialist burn treatment
rooms or units. Unfortunately, such kind of injuries is really a problem for treatment at the moment. On this slide, you can see results of the missile attack of the military unit, 4-degree burns of right half of the body. Next slide, please. It's the same guy after the treatment. He is still alive, and you can find, by the way, in the Facebook, his picture with his family around him. Next slide, please. Unfortunately, there is a tendency toward an increase in numbers of amputees. During 2014-2021, before full-scale Russian aggression, amputees took around 4% of all wounded and injured. Since February 2022, the part of amputees has reached almost 6%, including 3% of civilian victims. Next slide, please. On this slide, you can see localization of injuries. Next slide. As for today, due to efficient treatment, 50% of injured personnel have been returned to service. 38 have been set forward to undertake additional types of treatment or rehabilitation, including treatment and rehabilitation abroad. So thank you very much to Spain that support us in this way. The amount of lethal cases at the hospital did not exceed more than 0.2%. Almost 12% of all personnel that received treatment required military medical expertise reviews in order to assess their level of fitness for service. Next slide, please. I would like to stress the importance of training for civilian medic personnel in first aid treatment for combat or battle trauma, gunshot wounds, principle of medical triage with a large number of concurrent casualties, as well as working in the environment with use of sarin weapons and phosphorus shells. The main flaws of surgical assistance were related to gunshot wounds, surgical suturing, neglect of medical triage principles, underdiagnostic of acute trauma concerning cerebral microhemorrhage, and lack of experience of working with casualties sustained from the use of chemical weapons. These problems were quickly addressed with the help of introduction of mandatory online courses and another course in respective subject and regular delivery of training in civilian medical facilities involving military surgeons, anesthesiologists, and other specialists. Next slide, please. On this slide, you can see epidemic situation during the full-scale aggression. I would like to mention that before mobilization of people to the armed forces, we have unstable situation in cases of tuberculosis, viral hepatitis, and intestinal infection. Next slide, please. Medical evacuation is organized like a frontline medical evacuation carried out from the battlefield to medical subunits of military units, tactical medical evacuation,
and strategic medical evacuation. Strategic medical evacuation also include evacuation abroad. There is a not very large number of people who were evacuated abroad, but nevertheless, it's a good idea to support wounded people. During full-scale invasion of the Russian Federation, the total number of casualties that were evacuated through automotive means was 40%, rail 57, and helicopters 2.1, because as I mentioned before, airspace of Ukraine is closed and it's very dangerous to evacuate by air. Next slide, please. In addition, I would like to stress on the positive experience we gained during the organization of medical and evacuation support of troops. Right now, our system of evacuation based on the closing specialized medical support to the battlefield. We have doctors from the battlefield on the distance near 10 kilometers. And it's allow us to save the lives of our people. You have seen that lethal cases is not more than 0.2%. Next slide, please. On this slide, you can see the sanitary train. I said before that evacuation from this last 7 months mostly provided by trains. It's 57%. Next slide. Our physical therapists are leading specialists in restoring, correcting, and supporting motor function. You have seen how heavy polytrauma now we see on the battlefield. Physical therapists use a scientific approach and proven methods, examine patients to detect motor dysfunction and determine motor potential. They'll develop and implement an individual physical rehabilitation therapy plan in cooperation with other specialists. As I told before, a lot of people needs rehabilitation after their wounds, and some of them need this rehabilitation during all their life. Next slide, please. On this slide, you can see the recovery stage of the injured limb. You can see the heavy wounded, and the last video, the soldier tried to use his limb fully. And functionally, this limb has been restored by almost 80%. Next slide, please. This is why actual is medical rehabilitation concept. On this slide, you can see the principle of medical rehabilitation, and we need additional 5 centers, military rehabilitation centers on the whole territory of Ukraine. Next slide, please. In this rehabilitation center, we need qualified specialists, modern equipment, and multidisciplinary group of doctors and physiotherapists and ergotherapists that will work with patients. In such kind of center, we
need to provide psychological support as well for wounded people and their family. Next slide, please. As I mentioned before, we plan provide such kind of system of rehabilitation around all of Ukraine. Next slide. The result of improvement of this rehabilitation centers really help our people to return to the normal life. Next slide, please. Right now, this system of rehabilitation centers is just a project. We are working on it very hard, but you know that during the war, time is gold. We absolutely have no time to provide such kind of rehabilitation. We can't wait months or years. So this is why thank you so much of Europe countries and other organizations that help us to provide treatment and rehabilitation abroad. Next slide, please. As far as you know, right now in Spain, we have 30 wounded people. I would like to mention that the way from Ukraine to Spain takes 2 days because we provide evacuation from Ukraine to Poland by our emergency service, and only after that it's possible to take the flight. Next slide. 12 patients already returned to Ukraine, and 5 patients have been with an amputated upper extremity, and 1 patient with an amputated low extremity. And here you can see this patient who already returned to Ukraine and had prosthetic in Spain. Next slide, please. So we are really grateful for support in treatment of our patients, but nevertheless, we should work on the good organization of this process because we are not organized yet in proper way returning these patients to Ukraine. It's very important thing because they are still uniformed people, and according to our law, they are still serving in army, and they should return to finish all process that guarantee them social support. Also, we faced with the lack of information because not every time Ukrainian speaker staff are near these patients, and this is a problem of psychological, psychiatric support because all of them has this kind of disorder. They took part in the battle, and although they have injured that create some crisis
when they see peace life, and it's a problem to support them in the environment where nobody speaks their mother language. Next slide, please. Let's conclude my presentation. I would like to say thank you, all countries that support Ukraine. But in the other hand, fighting of Ukraine is fighting for all democratic world. Thank you again, and it's my pleasure to be here. I'm ready to answer to your question. Thank you very much, Major General, for sharing your knowledge. And now, open the question time, as you have said. ¿Alguno tiene una pregunta para la Mayor? Dr. Güemes? One question, Mayor. Thank you for your speech, Mayor. We are very proud to hear your words. So my question is quite simple. What are your needs? What do you need right now? Do you need specialists? Do you need ambulance? Or do you need surgical facilities? Thank you very much for your question. Of course, we ask about the support. There is a 3 levels of support you can provide. First of all, it's level of military units. On this level, we need individual first aid kits and ambulances, included armored. Because we have lose it very fast. I mentioned that for Russian Federation is absolutely doesn't matter if it vehicle with Red Cross or not. So we need ambulances. Also, next level is high technology surgeon equipment for microsurgery. It's like a laparoscopic. It's like a, equipment for diagnostic, because you have seen how heavy polytrauma we have, and we need very high level diagnostic and surgery equipment. And the 3 level, you have seen that we are thinking about the rehabilitation system and equipment for prosthetic. So it's a huge project and very expensive. So if you can provide support on one of this level, we will be grateful. Thank you, Dr. Güemes. Ma'am, we wish you the greatest success in your career and the final settlement of the conflict. Anyway, if your schedule allows you to stay connected, we will resume the lectures from 12 on. Thank you very much. And Thank good you luck. very much. Thank you. Bueno, creo que lo que nos ha expuesto la Mayor General nos ha impresionado a todos por las imágenes. Creo que es el momento de una pequeña pausa de descanso a la que les invito a quedarse si pueden, por favor, porque antes de salir de esta sala donde nos encontramos, me van a permitir que les haga una presentación. Está aquí dentro de la sala la señora Olena Panasiuk. Es una soprano, pianista y compositora, artista musical nacida en Ucrania y afincada en Zaragoza, con un vasto currículum musical que no es posible enumerar en menos de una hora, por lo cual voy a dar simplemente unas pinceladas que me han llamado la atención al leer su currículum. Actuó como solista de canto en una misa ortodoxa celebrada con el Papa Juan Pablo II. Sus últimas actuaciones en Zaragoza en 2022 ha participado como pianista en el acto solemne del Día de la Mujer en el Salón de la Corona de Aragón del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha realizado numerosas actuaciones benéficas a favor de Ucrania.
Junto con la violinista ucraniana Teresa Bolivna, interpreta el repertorio ucraniano y el himno del país en la gran gala benéfica del auditorio con la Orquesta del Reino de Aragón. Olena y un grupo de músicos ucranianos van a ofrecer esta tarde en el aula magna de este mismo edificio un concierto organizado conjuntamente por la Facultad de Medicina de esta universidad, a beneficio de una ONG que intentará reconstruir esos hospitales ucranianos. Ahora, en la Sala 13 Heroínas, situada en la planta superior de este edificio, Olena nos va a ofrecer, antes del café y como preludio del concierto referido, unas piezas musicales que ella personalmente va a explicar en la sala. Les ruego a todos los asistentes que ahora al salir se dirijan desde este aula a la Sala 13 Heroínas por la escalera principal del Paraninfo. Muchas gracias. Volveremos a las 12.